Bienvenidos a su canal Los Juriscráticos. En este programa hablaremos de las personas como titulares de derechos y de sus atributos, información muy importante que todo mexicano debería de conocer. Y hoy tenemos a grandes invitados. El licenciado Ricardo nos hará favor de presentar el tema de concepto jurídico que encapsula a la persona física y moral. Hola, ¿qué tal? Es para mí todo un placer estar hoy aquí nuevamente con ustedes, listos para poder seguir compartiendo conocimientos con todos ustedes. Gracias. La señorita Jocelyn nos presentará dentro del tema de atributos de personas el nombre, domicilio y estado civil. Buenos días a todos, espero se encuentren bien. Es un gusto estar nuevamente aquí el día de hoy y espero brindarles información que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias. Y continuando con el tema atributos de personalidad, la licenciada Alma nos presentará los temas de nacionalidad, patrimonio y capacidad. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Espero ampliar sus conocimientos sobre el derecho civil y que sean para su buena información. Muchas gracias. Yo aportaré con dos breves temas que son el parentesco y la patria potestad. Y para terminar, la licenciada Melanie abordará los temas de adopción, matrimonio y divorcio. Hola, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Espero poder darles información que les sirva mucho. Empezamos con usted, licenciado Ricardo. Gracias, pues el día de hoy, como ya lo mencionaron en la introducción, les hablaré acerca del concepto jurídico. ¿Qué vamos a entender por concepto jurídico? Pues el concepto jurídico está relacionado con el derecho y no es más que las normas que regulan la conducta de todos nosotros en la sociedad y también establece penas ante su incumplimiento. Dentro del concepto jurídico se encuentra el término persona física. En este caso, se va a entender por persona física a todos los seres humanos con capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunas legislaciones es posible encontrar esta misma figura jurídica denominada como persona natural o de existencia real. Estas cuentan con atributos como lo son personalidad jurídica, que es el reconocimiento a un ser humano, una organización, una empresa u otro tipo de entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad jurídica. Capacidad es la aptitud de una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones por sí misma. Nombre, que es la designación que sirve para individualizar a una persona, tanto en la vida social como en lo jurídico. Domicilio es el atributo de la personalidad, especifica el lugar donde la persona, ya sea física o jurídica, tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella. Estado civil es la relación en que se encuentran las personas que viven en sociedad respecto a los demás miembros de esta misma. Patrimonio es el conjunto de los bienes y derechos que persona física o jurídica. Nacionalidad se va a entender como el sometimiento de una persona a un ordenamiento jurídico concreto. También dentro del concepto jurídico vamos a encontrar el término persona moral. ¿Qué es la persona moral? Pues bueno, se va a entender como persona moral o persona jurídica a toda aquella entidad de existencia jurídica que está constituida por grupos u organizaciones de personas, que es reconocida como instancia unitaria con capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. En pocas palabras, las personas morales no tienen existencia material o concreta, no existen como individuos, sino como institución. Algunos ejemplos a mencionar son las fundaciones, las asociaciones civiles, las corporaciones, las empresas del Estado, las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos. Muchas gracias, licenciado Ricardo. Ahora continuamos con la licenciada Jocelyn. Bien, el día de hoy yo les hablaré con mayor profundidad sobre los atributos de las personas que mi colega Ricardo ya ha mencionado anteriormente. Bien, cuando la ley nos reconoce como personas, nos establece atributos que nos van a diferenciar. Esto quiere decir que nos va a distinguir de las demás personas. Hay atributos tanto para la persona física como para la persona moral.
y estos son los siguientes, los cuales son el nombre, domicilio, estado civil, nacionalidad, patrimonio, capacidad y el parentesco. Bien, el nombre en las personas físicas es el conjunto de palabras que se utilizan para designar a una persona y por tanto individualizarla. Cabe mencionar que en caso de que el nombre le causa alguna afrenta o perjuicio a la persona, puede existir un juicio civil para que éste pueda cambiar tanto su nombre como sus apellidos. Un ejemplo de ello es que una persona sufra bullying a lo largo de su vida a causa del nombre que le otorgaron sus padres y ésta decida iniciar un juicio para cambiarse de nombre. De igual manera, algunos ejemplos de nombres que no se recomiendan aquí en Tehuacán son como el de Stephanie, Michelle, Brian, Kimberly, Iker, Zoe o de héroes, pero de extranjeros. Sin embargo, en las sociedades, o mejor dicho, de personas morales, puede haber una clasificación y esta es por simple denominación o razón social. Bien, en la razón social se forma con los nombres o los apellidos de uno o varios o de todos los socios. Pero si no figuran todos ellos, llevará al término y compañía o su abreviatura. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo decido formar una sociedad mercantil junto con mis colegas, uno de los posibles nombres que pueda adquirir, voy a tomar mis apellidos, que es López Sánchez y compañía. Este es uno de los posibles nombres que puede llevar. En cambio, en la denominación social puede conformarse por cualquier palabra o grupo de palabras relativas o no al giro de la empresa. Por ejemplo, la empresa de Sabritas, de Coca-Cola o Bimbo. Cabe destacar que el artículo 2673 del Código Civil nos dice que se requiere que el contrato de sociedad contenga la razón social y después de la razón social se le debe de agregar sociedad civil. Por consiguiente, el domicilio. El domicilio en personas físicas es el lugar donde se reside habitualmente y a falta de el lugar del centro principal de sus negocios y a falta de uno u otro el lugar donde simplemente residen o en su defecto el lugar en donde se encuentre, aunque generalmente se presume que una persona reside habitualmente en el lugar cuando pertenezca en él por más de 6 meses. En cambio, el domicilio de las personas morales es donde se halla su principal administración. Dentro del domicilio existen diferentes tipos, entre ellos se encuentran el domicilio civil y aquí es donde indica donde una persona ejerce sus derechos civiles. ¿Y a qué se refiere con esto? Es donde hace participación mediante el voto. También está el domicilio político, que es aquel en el que las personas ejercen sus derechos políticos. Un ejemplo de esto es el famoso caso de Cuauhtémoc Blanco, quien fue presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, sin ser originalmente de ahí, pero para ello y para ejercer sus derechos políticos tuvo que vivir 6 meses ahí. También está el especial o convencional, y aquí es en el que se asigna con relación a un acto jurídico determinado, en lo que se refiere a los efectos de este, y por tanto no puede ser tomado para otro fin. ¿Esto qué quiere decir? Podemos tomar un ejemplo, por ejemplo, un demandado, ya que durante este proceso puede indicar por el convenir de sus intereses el domicilio de su abogado para recibir comunicaciones oficiales o demandas. También se encuentra el domicilio legal. El domicilio legal de dependencia es aquel que la ley le impone a ciertas personas en razón del vínculo de subordinación que tienen con otras. Y el Código Civil nos establece 4 casos. Para las mujeres casadas se establece que el domicilio será el de la pareja, es en el que junto con su pareja fijen en común. En el caso 2 es que las personas sometidas a potestad parental. Esto quiere decir que los hijos tienen como domicilio el de los padres. Y se deduce que los hijos lo tendrán mientras permanezcan dentro de ella, hasta que cumplan 18 años o sean emancipados. El tercer caso es de las personas sometidas a tutela o curatela. Estos siguen el domicilio de su tutor o curador de las mujeres y los varones menores de 18 años y demás grupos incapaces. El cuarto caso es el de los trabajadores y anteriormente establecía que el domicilio era el del patrón. Sin embargo, en la actualidad solo subsisten como domicilios legales el de los hijos menores y el de la edad. Otro tipo de domicilio es el voluntario real. Este nos dice que su domicilio es que toda persona que carezca de domicilio legal o de origen puede escogerlo libremente. Este será su domicilio voluntario o domicilio de adquisición. Y
Bueno, pasando del domicilio, también se encuentra el estado civil. ¿Y qué es el estado civil? Es la condición de una persona en relación a sus derechos y obligaciones respecto a su familia y demás individuos en la sociedad. Lo anterior nos permite determinar si una persona es casada, soltera, si es un hijo legítimo o mayor de edad. Aunque en materia laboral también se contempla la figura del concubinato o unión libre. Cabe destacar que este es un atributo que diferencia a las personas físicas de las morales. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, licenciada. Ahora continuamos con la licenciada Alma. Bueno, continuando con el tema de atributos de las personas, se encuentra la nacionalidad. Se han de preguntar, ¿qué es la nacionalidad? Se puede decir que es la condición que tiene una persona cuando habita en una nación. Es parte de nuestros derechos y toda persona tiene poder de obtenerla, y no solo eso, sino que preservarla y cambiarla, tal y como lo menciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 15. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. La nacionalidad puede adquirirse de diversas formas, por ejemplo, de nuestros padres al momento de nacer, cuando una persona se casa con otra de diferente nacionalidad. Otro punto es acerca de la nacionalidad de una persona moral. Se debe estar constituida conforme a las leyes de la nación y su domicilio legal. Aquí no importa si los socios son de diferentes nacionalidades. Mientras la empresa se haya constituido en dicho territorio, de ahí se tomará la nacionalidad, tal y como lo menciona el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad. Son personas morales de nacionalidad mexicana las que constituyan conforme a las leyes mexicanas y tengan en el territorio nacional su domicilio legal. Ahora seguiremos con patrimonio. Si se habla del patrimonio de una persona física, es un conjunto de cargas y derechos pertenecientes a la persona y apreciable en dinero. Dentro de estos se consideran los bienes inmuebles como edificios, fuentes, estatuas, casas, etc. Muebles que incluye todo lo que se pueda desplazar, mobiliarios, coches, pertenencias personales. En caso de una persona moral, el patrimonio está conformado por los bienes, derechos y obligaciones. En cierta manera, son parte de las aportaciones realizadas por los socios. El edificio donde se encuentra la empresa es un bien inmueble. La capacidad de una persona física se puede dividir en dos. Capacidad de goce es aquella virtud de la cual una persona puede ser sujeto de derecho, es decir, se le califica de adquisición por cuanto habilita para adquirir derecho, para tener o ser titulado de un derecho. Capacidad de ejercicio es aquella actitud para extraer del derecho que se es titular las ventajas o prerrogativas que éste puede producir. El derecho es utilizado, puesto en ejercicio y movimientos, es decir, aquella facultad para obrar, para realizar actos eficaces y válidos en derecho. Aunque en el Código Civil, en su artículo 450, declara incapaces a los menores de edad, los mayores de edad privados de inteligencia, los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas. Sin embargo, sí tiene la capacidad de realizar actos. En capacidad de una persona moral, se limita a su objetivo social y a su vez, solo puede ser ejercida por conducto de sus representantes, quienes por lo general son administradores y directores. Gracias. Muchas gracias, licenciada Alma. Aportaré mi información con parentesco. En opinión de Regina Villegas, implica en realidad un estado jurídico por cuanto que es una situación permanente que se establece entre dos o más personas, por virtud de la consanguinidad, del matrimonio o de la adopción, para originar de manera constante un conjunto de consecuencias de derecho. Pero, ¿qué significa el parentesco por consanguinidad conforme al artículo 293 del Código Civil? Es el que existe entre personas que descienden de un tronco común, esto es, que descienden de uno del mismo padre o madre, al que se le puede denominar progenitor común.
También se presenta el parentesco por consanguinidad entre el hijo producto de la reproducción asistida y los cónyuges o concubinos que hayan procurado el nacimiento para atribuirse al carácter de progenitor o progenitores. En resumen, es aquel vínculo familiar que creas con las personas, ya sea por un vínculo sanguíneo o porque adquirieron este parentesco. Las líneas del parentesco son 3. Por consanguinidad, que significa que compartimos la misma sangre, por ejemplo, con nuestros papás, abuelos, bisabuelos. El segundo es por afinidad. Este parentesco se forma a través del matrimonio. Supongamos que supuestamente encontramos a nuestra alma gemela. Inmediatamente nos casamos y adquirimos nuevos vínculos familiares como cuñados y suegros. Ellos vendrían siendo nuestra nueva familia. No porque llevemos la misma sangre, sino porque al contraer matrimonio adquirimos un parentesco con ellos y por último es el de adopción. Un ejemplo muy claro es la famosa película de Annie. La pequeña no contaba con familiares consanguíneos a la vista, así que alguien que sí se quería encargar de ella y hacer valer sus derechos adquirió el papel de papá, y así se formó otro parentesco. Después vienen los grados del parentesco. Cada grado es una generación, y la sucesión de grados forma la línea de sucesión. Los grados se pueden medir en línea recta o colateral, en línea recta o directa. Cada generación cuenta como un grado. La línea recta puede ser ascendente o descendente. Por ejemplo, entre el papá y el hijo hay un grado de separación. Entre el abuelo y el nieto hay 2 grados de separación. En total son 2 generaciones. Por lo tanto, está en el segundo grado de parentesco. Y en línea colateral, los grados entre parientes cuentan generaciones en línea ascendente desde el primer pariente hasta el tronco común. Y después se sigue contando por línea descendente hasta llegar al otro pariente. Por ejemplo, cuando entre el hermano y la hermana hay 2 grados de separación, el primero sería el padre, que sería el tronco común, y el segundo grado sería del padre a la hermana. Continuando, me voy con patria potestad, que es otro tema de concepto jurídico. Empecemos con la definición de un importante autor en esta área, Marcel Planiol, quien define la patria potestad como el conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre y a la madre sobre la persona y bienes de sus hijos menores, para permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como tales. Desde aquí el concepto que nos da el autor ya es bastante amplio y enfatiza los puntos más importantes en resumen, o dicho de otra manera, que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley otorga a los padres sobre sus hijos y sus bienes, aquellos que no estén emancipados o sean mayores de edad. Todo esto está legislado en los artículos del Código Civil Federal del 411 al 424. Por ejemplo, el artículo 414 nos dice que a falta de los 2 padres o por cualquier otra circunstancia prevista, ejercerán la patria potestad sobre los menores, los ascendientes en segundo grado, en el orden que determine el juez de lo familiar, tomando en cuenta las circunstancias del caso. ¿Y qué quiere decir esto? Que aunque falten los papás, los hijos no quedarán desamparados por parte de la ley y se buscará a alguien que esté a cargo de su cuidado y abogue por ellos. Usualmente se conocen casos de las obligaciones de los padres de los requisitos que se les tiene que brindar a los hijos, pero también existen situaciones en las que los padres son los beneficiados, como los papás de niños famosos. Un ejemplo muy claro es el caso de Macaulay Culkin, mejor conocido por la película de Mi Pobre Angelito, una película navideña, cuyos padres estaban en concubinato y tiempo después se separaron. Es aquí donde ambos peleaban por la patria potestad de Mac, no porque quisieran hacerse cargo de él en su totalidad, sino por la inmensa cantidad de dinero y fortuna que tenía apenas siendo un pequeño niño, y pues quien tuviese la patria potestad, como ya mencioné, se haría cargo de sus bienes. Continuando con los temas, seguimos con la licenciada Melanie. Bueno, pues yo les hablaré sobre la adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción es un acto jurídico por el que se establece un vínculo entre el adoptante y el adoptado, conocido como filiación. Es decir, se establece la relación del parentesco entre padre e hijo. La adopción que hace una persona es que pase a ser considerado de manera jurídica y a todos los efectos como un hijo de un padre que no es biológico. Se crea de esta manera un vínculo jurídico llamado la filiación mediante la adopción. La filiación por adopción no tendrá ninguna diferencia entre sus efectos de la filiación por naturaleza.
El artículo 390 nos menciona que para poder adoptar, el mayor tiene que tener 25 años, tiene que ser libre de matrimonio y puede ser libre de matrimonio y en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando éste sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga 17 años más que el adoptado y que acredita además que tiene que tener medios bastantes para proveer su subsistencia, su educación y el cuidado de la persona que trata de adoptarse como hijo propio según las circunstancias de la persona para adoptar. También nos menciona que la adopción es benéfica para la persona que trata de adoptarse y atendiendo los intereses superiores de la misma, y que el adoptante es una persona apta y adecuada para adoptar. Cuando hay circunstancias especiales, se solicita que los jueces puedan autorizar la adopción de 2 o más incapacitados de menores o incapacitados simultáneamente. En el artículo 391, los cónyuges o concubinos dice que podrán adoptar cuando los dos estén conformes. Si hablamos de las consecuencias en cuanto a la adopción, principalmente se reducen a aplicar todo el conjunto de derechos y obligaciones que imponen la filiación legítima entre el padre y el hijo, el adoptante o el adoptado. También ya se ha indicado que tenemos un derecho de adopción que crea un impedimento entre las partes para el matrimonio. Todos los artículos que tratan sobre la adopción se pueden encontrar en el Código Civil del 390 al 410. Hablando de matrimonio. El matrimonio es aquel que establece la unión entre dos personas que pueden o no ser del mismo sexo, dependiendo de la legislación de cada país, celebrado ante una autoridad civil por medio del cual los contrayentes adquieren derechos y deberes patrimoniales y domésticos, según lo dispuesto en el Código Civil del país, y todo ello sin que medie autoridad religiosa alguna. Nos dice el artículo 148 que para contraer matrimonio es necesario haber cumplido 18 años de edad. Las causas de nulidad en un matrimonio pueden ser el error acerca de la persona con que se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar el matrimonio con persona determinada lo contrae con otra. Cuando el matrimonio se haya celebrado concurriendo algunos de los impedimentos numerados en el artículo 156, y que se haya celebrado en contravención a los dispuestos artículos del 97, 98, 100, 102 y 103. La acción de nulidad que nace del error solo puede reducirse por el cónyuge engañado, pero si éste no denuncia el error inmediatamente que lo advierte, se tiene por ratificado el consentimiento y queda subsistente el matrimonio, a no ser que exista algún otro impedimento que lo anule. El divorcio es la forma en la que termina el matrimonio. El divorcio en México es declarado en sentencia por un juez de lo familiar, después de que haya llevado a cabo un procedimiento judicial en los términos y formalidades exigidos por el Código Civil aplicable en cada estado. Existen 2 tipos de divorcio: por mutuo consentimiento y contencioso. En el artículo 266 podemos encontrar que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Y el artículo 267 nos menciona los causales del divorcio. El primero es el adulterio, debidamente aprobado por los dos cónyuges. El segundo, el hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo. El 3 nos dice que la propuesta del marido para sustituir a su mujer, que no solo cuando el mismo marido le haya hecho directamente, sino cuando se apruebe que ha recibido dinero o cualquier remuneración con el objeto expreso de permitir que no tenga relaciones carnales con su mujer. Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio por causa de
que no se haya justificado o se hubiese desistido de la demanda o de la acción sin conformidad del demandado, este a su vez tiene el derecho de pedir el divorcio, pero no podrá hacerlo sino pasados 3 meses durante la notificación de la última sentencia o del auto que recayó al desistimiento. Durante estos 3 meses, los cónyuges no están obligados a vivir juntos. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, no tengan hijos y de común acuerdo hubieran liquidado la sociedad conyugal, si bajo este régimen se casaron, se presentarán personalmente ante el juez del registro civil del lugar de su domicilio y comprobarán con copias certificadas respectivas que son casados y manifestarán de una manera terminante y explícita su voluntad de divorciarse. Todo aquello que habla del divorcio lo podemos encontrar en el Código Civil del artículo 266 al 291. Eso es todo. Yendo a la sesión de conclusiones, vamos a abordar qué aprendimos en estas sesiones informativas con mis compañeros. Para empezar, a mí me llamó mucho la atención el tema de atributos de la personalidad que nos impartieron la licenciada Jocelyn y la licenciada Alma, puesto que siento que lo que nos diferencia de las personas morales, como por ejemplo el estado civil, que implica que una persona puede estar casada, divorciada, en estado de concubinato, entre otros estados, pues siento que eso nos diferencia de las personas morales y siento que también es muy importante saber qué características poseemos nosotros que no poseen los de las personas físicas, las personas morales. Los temas que abordaron mis compañeras de nombre, domicilio, siento que estuvo muy bien que abordaran a más detalle cada cualidad que nosotros poseemos. Aparte, mi compañero Ricardo igual compartió temas importantes de concepto jurídico que igual nos ayudan a entender cómo funciona la división entre las personas físicas, que somos nosotros, y las personas morales, que son las entidades económicas. A continuación, mi compañera Melanie América dará sus puntos de vista. Puedo concluir diciendo que no estaría nada mal ampliar nuestros conocimientos, pues aún siendo términos tan comunes desconocemos de lo que va más allá de su significado, e incluso cuando se llega a cuestionar sobre esto no sabemos cómo responder. En lo personal amplió mi forma de ver algunos temas y me sorprende mucho cómo influye el Código Civil en nuestras vidas y la amplia información que nos brinda. Considero que siempre es importante conocer nuestros derechos y obligaciones, así como también pienso que seguramente en algún momento de nuestras vidas se presentará una situación en la que esta información será de gran utilidad, pues sabrás a quién acudir y cómo actuar. Es extraordinario saber que en la actualidad podemos tener todo esto al alcance de nuestras manos. Muchas gracias, licenciada Melanie. Continuamos con usted, licenciado Ricardo. Pues bueno, en conclusión yo les puedo decir que es importante el saber bien estos conceptos y tenerlos siempre presentes, ya que varios de nosotros estamos o ya están experimentando lo que es la vida laboral, donde es más frecuente escuchar esos términos y donde le damos el sentido que realmente se necesita. Espero que haya sido de mucha ayuda la información que les brindamos en este espacio y que les ayude bastante. Muchas gracias, licenciada Ricardo. Volviendo con su tema y con los de mis demás compañeras licenciadas, creo que todos nosotros hemos pasado por situaciones donde el concepto jurídico pues está omnipresente. Por ejemplo, tengo muchos conocidos que en la actualidad están divorciados o en estado de concubinato, que es lo que nuestros compañeros licenciados nos acaban de presentar esos temas, y siento que el saber más, o sea, lo tenemos muy presente en nuestras vidas, pero el saber más allá de qué es el concubinato, a qué se refiere, cómo lo marca la ley y más allá de lo que vemos en nuestro alrededor, de nuestros vecinos o familiares que están pasando por concubinato, divorcio, o aquellos familiares que pues están divorciados y tienen hijos y vemos cómo se pelean las padres potestades, siento que igual la información que ustedes nos están brindando nos ayuda mucho a entender estos conceptos. Pero vamos con usted, licenciada Alma.
Bueno, ahora sabemos que tanto las personas físicas y morales cuentan con derechos y obligaciones que tienen que cumplir y están sujetos bajo la ley. Además, aunque comparten algunos atributos, cada uno de ellos tiene diferentes lineamientos. Por ejemplo, mi bisabuelo se llamaba Domingo Barragán. No es un mal nombre, pero es un poco gracioso ya que domingo es considerado un día de la semana. En cambio, cuando hablamos de una persona moral, se podría dar el ejemplo del Ingenio Calipan SADCB. En este caso, la diferencia se encuentra en las siglas que se le otorgan a la persona moral. Por ejemplo, SADCB, que hace alusión a una sociedad antónima de capital variable. Otro punto que me gustaría compartir es acerca del tema que trató la licenciada Jocelyn, donde menciona acerca del nombre. Recuerdo en una ocasión que en mi anterior escuela me solicitaron una documentación y se la solicité a una conocida. Entonces me percaté de un detalle que aparecía en su CUR, ya que aparecía su apellido Cortés con S, cuando en su acta de nacimiento se encontraba escrito con Z. Considero que este error no es tan grave, ya que si se hubiera encontrado en el acta de nacimiento tendría que hacer las correcciones debidas y aparte sobre otros documentos. Gracias. A continuación, la licenciada Jos nos hará su conclusión. Bueno, desde mi punto de vista, considero que el mexicano hoy en día no le da demasiada importancia a temas y conceptos relacionados con el Código Civil y el derecho, simplemente porque vivimos con la idea de que solo eso les compete a los abogados, políticos o a los profesionales relacionados con ello. Sin embargo, son de gran relevancia en la actualidad, aunque no consideremos necesario el saber de ellos. Son conceptos que generalmente utilizamos día a día, o incluso se nos presentan situaciones en nuestra vida cotidiana en donde los ponemos en práctica. Por ejemplo, al tener conocimiento sobre los atributos que poseemos como personas, sabemos a qué derechos y obligaciones estamos sujetos. Y de igual forma, si decidimos formar un negocio, es obvio que será necesario saber qué derechos y obligaciones adquirimos con ello. Además de que nos permite tener cierta idea de qué atributos son los que nos distinguen de los demás y no ser tan ignorantes en ese sentido. Bueno, gracias. Bueno, yendo a la sesión de agradecimientos, queremos agradecer a todos los presentes por haber estado aquí y aportar un poco de su información. Gracias a la licenciada Jocelyn López Sánchez por sus aportaciones en atributos de la personalidad. Fue un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Agradezco la invitación y espero que la información brindada les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias a usted. Continuando, queremos agradecer a la licenciada Alma López por la continuación del tema de atributos de personalidad. No, gracias a ti nuevamente por la invitación, licenciada Amy. Y bueno, sobre los temas que tratamos, espero que la información que les proporcionamos haya sido clara y concisa y les ayude. Muchas gracias. Y queremos agradecer a la licenciada Melanie América por sus aportaciones en el tema de adopción, matrimonio y divorcio. Al contrario, para mí es un placer compartir nuevamente este espacio con ustedes. Muchas gracias, licenciada Melanie. Ahora queremos agradecer la presencia del licenciado Ricardo. Ha sido un verdadero placer para mí el haber estado hoy con ustedes compartiendo información. Espero que les sea de mucha utilidad en un futuro y espero verlos pronto en la próxima emisión de su podcast favorito. Muchas gracias. Con esto concluimos este segmento de personas. Hasta la próxima.